tardes, los saludo. Vamos a compartir hoy en esta carta con la gracia y con la paz del Señor. Así es como aparece en esta carta de los Gálatas. Lo que vamos a hacer en esta oportunidad es leer algunos pasajes de esta epístola, la de los Gálatas, y para eso vamos a compartir pantalla, así nos vamos esto- a estos libros, a este libro, perdón. Y estaba tratando de compartir pantalla. Bien. eh, Compartir pantalla. eh, Bien, así está. Bueno, y vamos a compartir algunos de los pasajes. Por ejemplo, vamos a leer versículos 3 al 5. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. La manera de saludar del apóstol, la manera de saludar del apóstol es proveyendo tanto para toda la audiencia que él tenía, para los gentiles y para los judíos. Por eso de esa manera saluda con gracia y con paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando nosotros leemos este pasaje, versículo 4, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados, es que está nombrando que Dios siempre tuvo un plan, y el plan fue el mismo, el cual era que Jesús, el Hijo de Dios, es decir, lo que conocemos como la segunda persona de, de Dios, vino con un propósito, vino con un fin, vino a cumplir un plan, y tengamos presente que nunca a lo largo de toda la historia, la que nosotros podemos leer en la Biblia, su palabra, nunca Dios cambió de plan, no hubo plan B, siempre fue el mismo plan el que estuvo por delante. Por eso dice según la voluntad de nuestro Dios y Padre, refiriéndose a ese plan. Y que la gloria sea toda para el Señor, ninguna gloria es para el hombre. Así podemos compartir, ¿sí?, algunos otros versículos y avanzamos acá en la epístola. Versículo 8. Pero aún si algunos de nosotros o un ángel del cielo les predicara acerca de unas buenas noticias distintas de las que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Recuerden que estamos leyendo la versión NBI, ¿sí?, la nueva versión internacional. Por ahí en alguna otra versión, tal vez la más tradicional, que es la Reina Valera 60, acá nosotros vamos a leer en lugar de maldición que sea anatema, que es una palabra eh, bastante bíblica, digamos, ¿sí? No la usamos mucho fuera de ese contexto. Y lo que está nombrando cuando dice que sea anatema es que esa persona que viene con un evangelio diferente, es decir, con lo que serían unas supuestas buenas noticias diferentes a las que se muestran acá en la Biblia, que esa persona sea apartada. ¿Para qué? Para su perdición. Eso sería lo que está diciendo cuando dice anatema. Reitero acá que cuando dice anatema es la traducción de la NBI que estamos leyendo, que caiga bajo maldición. Versículo 9. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien anda predicando un mensaje distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Eso es lo que otra vez reitera. Notemos que en estos dos versículos eh, resalta que caiga bajo maldición el que trae unas supuestas buenas noticias diferentes a las que nosotros podemos leer en su palabra en la Biblia. Y a lo largo de la carta, Pablo va a ir nombrando cuáles son esas supuestas buenas noticias, ese evangelio diferente que acá los Gálatas podían leer. Cuando nosotros leemos los Gálatas, eh, se está refiriendo a una región que Pablo ya había visitado anteriormente. Había viajado, recordemos en qué momento está acá escrita la carta, y él ya había viajado por aquellos lugares, lo que se conoce como Asia Menor. Bueno, cuando decimos a los Gálatas, no se está refiriendo a una iglesia en particular, sino a toda una región donde estaban implantadas esas iglesias que él había fundado en su primer viaje.
Así avanzamos bien. Leímos versículos 8 y 9 referidos a algún evangelio diferente. Por eso es que acá eh, vamos a resaltar cuán importante que es para todo creyente cuál es el el evangelio de las buenas noticias. ¿Cuál es el evangelio que nombra acá la palabra de Dios? Porque si no conocemos este evangelio, mucho podremos saber cuál es el evangelio, el que dice que no son buenas noticias. Muy bien. Aquí, bien. Ahí volvemos. Versículos eh, 15 y 16. Versículos 15 y 16. Y avanzamos acá en el capítulo 1. Y ahí nombra el apóstol Pablo: sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los no judíos, no consulté con nadie. Versículo 17, tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Lo que está nombrando acá el apóstol Pablo es cuál era su misión. Muchas veces nosotros, antes de llegar al camino del Señor, estamos pensando en qué, como para qué fuimos creados. eh, no menospreciamos todo lo que podemos recibir desde lo material, pero muchos nos hemos preguntado si eso era suficiente, si tan solo con eso se podía vivir. Bueno, acá, bien, ahí estamos con Gloria, Aldo y Marta. Acá yo les pido, si ustedes tienen, estamos con el capítulo 1 de la epístola a los Gálatas, ¿sí? Ahí vamos leyendo algunos versículos, así que yo les pido ahí si ustedes lo pueden buscar, así comparten también la lectura. ¿Qué es lo que está nombrando acá justamente versículos 15, 16? Que desde el vientre de mi madre, o sea, Pablo no lo sabía cuando él era pequeño. Pablo no sabía cuál era el plan que Dios tenía para él, pero Dios sí lo sabía. Entonces, hubo un momento cuando él tuvo a bien, es decir, cuando el Señor tuvo a bien, entonces se le reveló el Hijo, Jesucristo. Y es llamativo cuando uno ve la conversión de Pablo, un hombre que conocía de de las escrituras judías, se había preparado durante tanto tiempo respecto a todo lo que se refería a Dios. Sin embargo, cuando Dios se le presentó en el camino, él no lo reconoció, no supo que era Jesús, el Hijo de Dios, con quien él se había encontrado. Cuando dice que yo lo predicara entre los no judíos, se está refiriendo a lo que se llama a los gentiles. La gran mayoría de nosotros que estamos viendo o escuchando este video somos justamente los gentiles, los no judíos, los que también la Biblia llama los que no están circuncidados, los incircuncisos. Bueno, no es despectivo lo que está diciendo, simplemente es que no responden a a la religión judía. Y lo que nombra Pablo acá es que teniendo él tanta teoría dentro de sí, en realidad él no fue a buscar a los apóstoles inmediatamente, sino que él se retiró. Es como que tuvo un retiro con Dios, ¿sí? Valga la redundancia. Tuvo un retiro, tuvo un encuentro con el Señor durante muchos años, durante mucho tiempo. Y recién después de ese tiempo que él ya sabía para qué lo había llamado el Señor, es que él fue a Jerusalén. Y eso es lo que deja ver acá el versículo 18. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Cefas. Cefas es el apóstol Pedro. Y eso es importante para todo creyente. Hoy generalmente los creyentes escuchamos muchas prédicas, muchas canciones, muchas enseñanzas, solemos hacerlo y no está mal que lo hagamos, pero tengamos siempre presente que el plan es de Dios y nosotros entramos como una pieza dentro de ese plan y que no es el plan nuestro y que Dios viene a encajar
o a cumplir nuestros deseos para el plan. Tengamos presente que el plan es de Dios, el único plan, como dijimos al inicio, y nosotros tenemos que encajar dentro de ese plan. Bueno, muy bien, ahí consulto, estoy haciéndolo medio monólogo, dejo de compartir un momento, no sé si tienen los micrófonos abiertos, Gloria, Aldo, Marta, si querían aportar, comentar algo, si no continúo. Sí, sí, la verdad que recién estamos entrando en el tema, así que por ahora Ah, bien, vamos a... bueno, yo voy medio pausado, entonces como para que ustedes puedan ahí opinar, ¿sí? Ahí yo los escucho y les doy el espacio. Acá lo que estoy haciendo es compartir justamente en la versión NBI y lo que estamos haciendo es ver aquellos pasajes de cada capítulo que nos permitan estudiar esta carta. Así es como terminamos, y estamos haciendo un bosquejo, un estudio del capítulo 1, para poder avanzar al capítulo 2 de esta carta que Pablo escribe a los Gálatas. Versículos 2. Y acá en este capítulo, perdón, capítulo 2. Y acá en este capítulo es donde se deja ver a qué se refiere cuando dice Pablo otro evangelio. ¿Qué otro evangelio, qué otras supuestas buenas noticias estaba recibiendo todas estas iglesias de Galacia, de la región sur de Arabia? ¿Qué era lo que ellos estaban escuchando? Ellos habían recibido por parte de Pablo las buenas noticias del evangelio. Pero resulta que en este momento de la historia habían muchos judíos que, habiendo salido de Jerusalén, entonces habían llegado hasta esta región. Y lo que empezaron a comentar era que era necesario lo que se denomina judaizarse. Se debían circuncidar y no tan solo pasaba por lo físico que tendrían que hacer de judaizarse, sino también iba a pasar por las reglas que tenían que hacer. Lo que ellos enseñaban era que tenían que cumplir con aquellos preceptos de la ley, de los 10 mandamientos. Entonces acá cuando leemos a lo largo de esta carta la ley, hace referencia a aquellos estatutos que Dios dio a su pueblo por medio de Moisés. Bueno, ¿qué era entonces lo que se nombra como ese evangelio diferente? Lo diferente a lo que había predicado Pablo era que ellos se tenían que judaizar. Pero reitero, no era tan solo que tenían que cortar su prepucio, no se refería tan solo a eso, sino a que tenían que guardar cada una de las reglas, reglamentos que tenían los judíos. ¿Sí? Eso es lo que Pablo estaba enseñando aquí. Por eso nos vamos acá, si avanzamos, esto es lo que dicen ahí estos versículos, podemos avanzar un poquito más, y llegamos al versículo 16. ¿Sí? Acá hay un versículo muy interesante porque da como una enseñanza respecto a la doctrina, en qué es lo que creemos. Versículo 16, recordamos que estamos en la NBI, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo acá? Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado, hay muchas definiciones que podemos dar de justificado, pero una por ahí sencilla para entenderlo sería que seamos sin culpa delante de Dios. Eso sería estar justificado delante de Dios. Es decir, estar sin culpa. No tiene nada que reprocharme Dios. Bueno, ¿cómo se logra eso? No se logra cumpliendo las obras que demanda los estatutos que Dios dio a Moisés. No se, no se puede hacer de esa manera. Eso es lo que aquí Pablo está enseñando. Sino que para poder ser justificado, o sea, ser hallado delante de Dios sin culpa alguna, entonces debemos tener fe en la obra que hizo Jesucristo cuando murió y creer que Él también resucitó y que en ello pagó mis pecados. De esa manera yo puedo ser hallado justo delante de Dios.
Por eso es lo que dice, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Cristo, en Él, y no por las obras de la ley. Porque acá tengamos presente que cuando Dios da los mandamientos, la ley, lo que hace en el monte Sinaí, no lo hace con el propósito de que sean justificados por ese medio, porque sabía que no iban a ser justificados. Por eso lo dice aquí, por estas, porque por estas, es decir, por la ley, nadie será justificado. Bueno, por eso este es un pasaje, es un solo versículo, el 16, pero vemos qué interesante que está. Y hay otro, acá pasaje que podemos leer en el versículo 20 y 21. ¿Qué es lo que Pablo dice acá? He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y esto es importante que como cristianos, como hijos de Dios, tengamos presente que nosotros hemos muerto a nuestro yo en Cristo Jesús. ¿Cuándo murió? Cuando nosotros nos unimos a Jesús al creer en su obra de salvación allí en la cruz. Entonces, vivamos no como medio moribundos, como medio muertos, sino como realmente muertos, ¿sí? A nuestra vida. ¿Para qué? Para que el Hijo de Dios pueda vivir en nosotros. Versículo 21. No desecho la gracia de Dios si la justicia se obtuviera, y ahí otra vez volvemos, si la justicia, es decir, ser hallado sin falta delante de Dios, si eso de algún modo se podría obtener mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Lo que acá está resaltando Pablo es que la ley, ¿sí? Los mandamientos dados por Dios en Moisés, no vinieron con el propósito de justificar, porque nadie puede ser justificado de esa manera. La única manera es creyendo en la obra de Cristo. Esto es lo que acá termina diciendo este pasaje del capítulo 2. Muy bien. Ahí avanzamos, capítulo 3, ¿sí? Mientras pregunto, no sé si querían comentar algo de esto que estuvimos leyendo. Ahí tengo todos los pasajes. Muy bien. Bueno, recuerden algo para destacar. Nosotros tenemos que hacer referencia a el pasaje. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, tengan presente que los títulos, acá leemos la fe o la observancia de la ley, la fe nos puede, perdón, los títulos nos pueden guiar, nos pueden orientar un poco respecto a lo que va a decir el texto. Pero si estamos haciendo un pequeño estudio, como lo hacemos en Leamos la Biblia, lo mejor es no leerlos, los títulos, o no dejarnos guiar por los títulos, porque ya nos condicionan a lo que vayamos a leer. Entonces, en pocas palabras, lo que estamos diciendo, lo que aparece del capítulo 3 hacia abajo es la palabra de Dios, y lo que aparece en el título es una interpretación. Eso es lo que estamos nombrando. Por eso tengamos presente, ojo con los títulos. No decimos que están mal, simplemente que es una interpretación. Y por ahí capaz que alguien puede interpretar algo diferente. Capítulo 3. Ahí aparecen los que son las obras de la ley. ¿Mm? ¿A qué le llamamos las obras de la ley? Versículo 5. ¿Mm? Y acá dice, al darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿los hace por las obras que demanda la ley? Y acá seguimos con el mismo hilo que veníamos anteriormente. ¿O lo hace por la fe con que han aceptado el mensaje? Obviamente, o sea, Pablo sabe, estas son las que se llaman preguntas retóricas, ¿sí? O sea, una pregunta que ya se sabe cuál es la respuesta, porque no lo hace por medio de las obras de la ley, lo hace por medio de la fe en Cristo Jesús. Así es como Dios da su espíritu. Dios no nos da el espíritu como un pago o una recompensa por haber guardado sus mandamientos, porque nunca los vamos a poder guardar. Dios lo da por la fe en Cristo Jesús. Por eso es que nosotros recibimos su espíritu. Por eso es que Dios hace por medio del hombre, hace milagros.
Versículo 6. Bien. Así fue con Abraham. Creyó a Dios y esto le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, ojo acá, las naciones somos nosotros, ¿sí? Los gentiles, ¿sí? Fíjense lo que está nombrando acá. En efecto, la Escritura, habiendo previsto, o sea, ya lo sabía Dios de antemano, que Dios no iba a justificar mediante la ley, mediante los mandamientos dados en el monte Sinaí, sino que justificaría por la fe. ¿A quién? A nosotros, a los que no somos judíos, a los que estamos, como decimos, del otro lado acá del Atlántico. Por lo tanto, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, por medio, es decir, anunció las buenas noticias a Abraham. ¿Y qué le dijo? Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Por medio de Abraham somos bendecidos nosotros. Es interesante este pasaje, ¿sí? Si después ustedes lo quieren estudiar más en profundidad, pero lo que está nombrando es los tiempos, y más allá de que sea un tiempo cronológico, es interesante saber qué fue lo que Dios dijo en el monte Sinaí cuando apartó a Israel, lo que se conoce como el pacto del monte Sinaí, el primer pacto, y qué fue lo que dijo antes de ello. Es decir, qué fue lo que le dijo a Abraham. Entonces hay de, principios de la escritura, principios que nos competen a nosotros en la vida, porque cuando se lo está nombrando a Abraham, nos lo está nombrando a nosotros. En cambio, en el monte Sinaí, Dios apartó a su pueblo. Entonces, eso es lo que hay que tener presente cuando uno lee la escritura y lee tal vez un cierto mandamiento o un cierto principio. ¿Con quién está hablando el Señor? ¿Está hablando con las naciones? ¿Está hablando con todos? ¿Está hablando con Israel? ¿Está hablando con Abraham? ¿Con quién está hablando? Eso es lo que uno tiene que leer en el contexto en el cual está escrito. Acá lo que notamos es que Pablo retoma desde Abraham. Desde Abraham dice, ¿sí?, que por medio de él serían bendecidas todas las naciones. ¿Sí? Sabemos que de Abraham luego proviene eh, el Israel. Bueno, acá tenemos entonces versículos 5 al 9. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto a Abraham, el hombre de fe. Recuerden que estamos con la versión NBI. Todos los que dependen de las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Como los hombres no podrían, ¿sí?, no podrían cumplir con esto que está escrito en el libro de la ley, entonces caeríamos bajo esta maldición. Por eso es que Cristo, al venir, se hizo maldición por nosotros, muriendo así en la cruz, y en lugar nuestro, Él fue el maldito que estuvo colgado del madero. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo por la fe vivirá. Eh, Fíjense que ahí, ustedes lo pueden ver en la pantalla, cuando voy a apretar la tecla en este programa que podemos leer, cita el pasaje, ¿sí? Ahí está leyendo Habacuc 2:4. Esto es interesante en lo que nombra las cartas de Pablo. Cuando nosotros tenemos alguna Biblia de estudio o alguna Biblia así como la estamos leyendo en este momento, donde aparecen las palabritas, fíjense, ahí nombro el versículo 12 y nos lleva a Levítico capítulo 18:5. Porque hay algo que Pablo hace y es citar la palabra de Dios. O sea, Pablo no está trayendo un evangelio nuevo, no está trayendo, sea porque los Gálatas eran en su mayoría gentiles, entonces les trae un evangelio o unas buenas noticias diferentes a las que pudiera tener lo que conocemos como el Antiguo Testamento. No, Pablo está retomando y le está dando sentido y está dando a entender todo aquello que estaba escrito anteriormente. Por eso vamos a notar que hay muchos pasajes de Pablo, ¿sí?, retomando, remitiéndose a aquello que está escrito en el Antiguo Testamento. Como en este caso,
El justo vivirá por la fe, no es que Pablo lo inventó o se le reveló en este momento. Eso ya estaba escrito. Estaba escrito, como lo podemos leer ahí, en Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Eso también, al hacerlo, nos ayuda a interpretar el contexto en el cual está esa palabra. Nos revela el espíritu de esa palabra dada en ese momento histórico, por ejemplo, en este caso Habacuc. Muy bien. Ahí llegamos al 11, avanzamos un poquito más, ¿sí? Versículo 19, tenía yo marcado. Recordemos que lo que estamos haciendo es un pequeño estudio de esta epístola a los Gálatas. Versículo 19. Entonces, ¿sí? Siempre viene con el mismo hilo del tema. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Si dijimos que los mandamientos dados en el Sinaí no fueron dados para que el hombre los pudiera cumplir y de esa manera ser justo delante de Dios. No fue ese el fin o el propósito de los mandamientos dados a Moisés. La ley fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador. Por ahí este pasaje, muchas veces cuando uno hace el estudio más profundo de lo que podemos hacer aquí, se lo relaciona mucho con la epístola a los romanos. Y en la epístola a los romanos deja muy en claro Pablo y dice que el propósito de la ley fue mostrar que había pecado, fue mostrar que el hombre estaba errándole a aquellas cosas que Dios había dicho que debía hacer. ¿Sí? Escuchamos bien. No aquellas cosas que no debía hacer, sino aquellas cosas que sí debía hacer y el hombre no había hecho o no estaba haciendo. Entonces, ese errar al blanco, eso es lo que vino a mostrar la ley, pero no vino con el fin o el propósito de salvar o de justificar al hombre ante Dios. Tal vez muchos durante años creímos que sí, que era para eso, pero no era ese el plan de Dios. Por eso siempre recalcamos que no hubo dos planes de Dios, siempre fue el mismo. Y acá tengamos presente por conducto de un mediador, que ese mediador, estaba leyendo ahí a qué se refería, el conducto de un mediador se refiere a que fue dado por medio de Moisés. Este mediador al que se refiere ahí es por medio de Moisés. ¿Sí? Ahí no aparece acá, ¿sí? Yo lo anoté en otro contexto, se está refiriendo a Deuteronomio capítulo 5, versículo 5. ¿Sí? En Deuteronomio capítulo 5, versículo 5, podemos notar que este mediador que está entre el pueblo y Dios es Moisés, a quien Dios le dio lo que conocemos como las tablas del ley. Bueno, y terminamos acá con este capítulo 3, versículos 24 y 25. Así que la ley vino a ser nuestro guía. Acá, para los lectores de la Biblia, seguramente recordarán en la Reina Valera 60, es nuestro ayo. ¿Sí? Y aquellos que les gusta investigar las palabras, es nuestro pedagogo. Es nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. ¿Sí? Bien, ahí fíjense que yo lo nombré, la ley, Cristo, y bueno, alternativamente la ley fue nuestro guía hasta que vino Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. ¿Qué es lo que está nombrando acá? Que la ley lo que estuvo haciendo fue llevarnos, como, a ver si sirve el ejemplo. Cuando somos niños, ¿sí? Muchas veces, tal vez el que esté mirándolo en este momento, tenga alguna criatura, cuando lo lleva a jardín, ¿sí? Tal vez lo lleva a primero o segundo grado, y lo lleva hasta el colegio, lo lleva hasta así, hasta el jardín, y lo deja. Eso sería el ayo, eso sería el guía. Bueno, ¿por qué? Porque en ese lugar es donde va a ser instruido. Entonces, haciendo la referencia, eso es lo que cumplió la ley. La ley nos tomó de la mano y nos guió y nos llevó hacia Cristo, que era aquel que podía salvarnos, aquel que podía justificarnos, mediante la fe en su obra redentora. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos a esa guía, a ese ayo. Muy bien.
Recordemos que estamos haciendo acá un breve resumen, un estudio, por eso es que algunos versículos los saltamos, ¿m? Y así es que llegamos al capítulo 5, perdón, capítulo 4. Capítulo 4, versículos 4 al 7. Como dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Bueno, acá lo que estamos nombrando en este párrafo, hasta el versículo 7, podemos decir, la importancia de ser hijo de Dios. Y eso es algo que suena sencillo, pero no es difícil, no es sencillo, no es fácil de vivirlo, de entenderlo, de espiritualmente reconocerlo. Porque muchas veces llegamos al Señor con un bagaje de pensamientos y tratamos esto de estar tratando de agradar, tratando de... eh, bien, ahí estoy leyendo que quedan 9 minutos. Tratando de agradar de alguna manera a Dios mismo, como así algunos tratando de agradar a las personas, en este caso, por medio de cumplir la ley, los mandamientos, buscamos agradar a Dios. Lo que está nombrando aquí, lo importante es que Dios nos ha hecho sus hijos, nos ha adoptado por medio de Jesús. Y podemos tener una relación, cuando Jesús enseña que le llamemos Abba, Abba Padre, que podamos tener una relación familiar, pero es más allá del nombre con que le digamos a Dios, sino en la confianza que nosotros mantenemos. Y ahí es lo que muchas veces entendemos en la iglesia, de entender nuestra identidad, de que somos hijos. ¿Sí? Y ahí valga la aclaración. No pasa por llamar a algún referente, sea algún pastor o algún otro referente o líder, llamarlo mamá o papá, no pasa por ahí. Lo que está nombrando es que nosotros nos identifiquemos como que somos hijos de Dios y así podamos vivir en todo momento de nuestra vida. Eso es algo, como lo dije al inicio, tal vez difícil de vivir, simple de decir. Bueno, a ver acá, tratemos de respetar los 8 minutitos porque se nos va a cortar. Capítulo 4, versículos 13 y 15 teníamos anotado. Como bien saben, la primera vez que les prediqué acerca de las buenas noticias fue debido a una enfermedad. Bueno, acá se lo dejo para que usted lo pueda investigar y lo pueda leer, pero muchas veces se ha hablado respecto del apóstol Pablo y si él cargaba con alguna enfermedad. Aquí sí dice Pablo que la primera vez que pasó por estas iglesias de Galacia, él iba con una enfermedad. ¿Sí? Ahí no está diciendo cuál era, no lo dice, y ahí están las conjeturas que se pudieran hacer. El problema está cuando se enseña sobre esas conjeturas, sobre esos pensamientos. Bueno, y de creer también si Pablo arrastró una enfermedad durante su vida. Esas son conjeturas, pensamientos. Pero si uno traslada esos pensamientos a la luz de la palabra, y no podemos sacar ninguna conclusión. Como no podemos sacar conclusión respecto a la vida de Pablo, a su vida física particular respecto a las escrituras, entonces mejor no decir nada, porque la verdad no lo sé. Bueno, eso es lo que podemos sacar acá respecto a si Pablo tenía una enfermedad, capaz que alguno leyó que era epiléptico, acá habla de los ojos, si tenía algún problema de ceguera, bien, todas son, como dije recién, conjeturas. Avancemos un poquito en este tiempito, vamos a avanzar al capítulo 5. ¿Mm? Capítulo 5 y nos vamos al versículo 16. ¿Mm? Y dice, y acá lo que se nombra, cuando uno lee el capítulo 4, la última parte del capítulo 4, ahí que yo me salté, y el capítulo 5, habla a la vida del espíritu y la vida, lo que dicen la vida en la carne. La vida en la carne, lo que nos estamos imaginando son aquellos deseos que nombra acá el versículo 19. Las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Bueno, todas estas cosas, ¿m?, que está nombrando aquí el apóstol, son aquellas cosas que se maneja o se evidencian
se muestran y se ven en alguien que anda según los deseos de su carne y no según los deseos de su espíritu. Y sepa, hermano y todos aquí, que siempre vamos a tener esa lucha. Pero hay algo importante que dice acá Pablo, dice, versículo 16, así que les digo, vivan por el espíritu y no sigan los deseos de la carne. Lo que está diciendo es que todos tenemos la posibilidad de decidir. Tenemos la posibilidad de decidir en qué vamos a andar. Si vamos a andar en el espíritu o según los deseos estos que nombramos. No es que estamos sujetos y presos a andar según los deseos de la carne. Tenemos la posibilidad de decidir. Y eso es lo que nombra la última parte del capítulo 4. Nombra en Abraham cómo Abraham tuvo que decidir en un momento, lo que se conoce como una alegoría, la de Agar y Sara, tuvo que decidir. O sea, nuestro padre espiritual tuvo que decidir en un momento de su historia y decir, hecho, ¿sí?, con todo el dolor del alma y de mis sentimientos, lo hecho acá de mi casa, ¿a quién? A Agar y a su hijo, aquel que tuve según los propósitos de la carne, cuando yo veía que la promesa no se cumplía. Porque si no hacía eso Abraham, entonces el hijo de la promesa, el cual era Isaac, nunca iba a poder desarrollarse, nunca iba a poder heredar. Eso es la alegoría que se nombra en el capítulo 4, a la cual hace referencia lo que hemos leído en este momento. Muy bien, ahí avanzo un poquito más, en estos 4 minutos que veo que nos están quedando, y capítulo 6, versículo 1 y 2. Recuerden que es una sola carta, o sea, probablemente la escribió en un solo momento. Nosotros tal vez lo leemos 2 capítulos un día o 2 capítulos otro día, pero esto probablemente se sentó en una tarde y lo escribió o se lo dictó. Probablemente acá lo escribió cuando uno lo lee. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales. Y acá lo que estás diciendo al ser espirituales, ustedes, hermanos. Y no le está hablando a los de Galacia, sino que están hablándonos a nosotros. Ustedes que son espirituales, es decir, que no son carnales, que andan según el espíritu y no según los deseos de la carne. ¿Cómo se tienen que comportar? A ese que ustedes notan que es sorprendido en pecado, no es que lo tienen que colocar en la mesa para terminar de comerlo. No, 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 no. Lo que tenemos que hacer nosotros es restaurarlo con una actitud humilde, porque, ojo, dice el apóstol, tranquilamente, ese que está en pecado podría ser yo, podría ser cualquiera de nosotros. De esa manera es como tenemos que actuar. Eso es lo que leemos acá en los 2 primeros versículos de cómo tratar si alguien es sorprendido en pecado. No juzgarlo. Y versículos 6 y 8, eh, perdón, versículos 14 y 15, y acá estos son los que nombré como para cerrar esta parte. En cuanto a mí, eh, este versículo me gusta mucho en la versión NTV, la versión Nueva Traducción Viviente. Por ahí valga la aclaración, cuando decimos nueva traducción, es una interpretación, es una buena interpretación de la Biblia. Y para leer, cuando uno lee la Biblia así en un año, es buena la nueva traducción viviente, porque es muy amena la lectura. Este pasaje me gusta mucho en la versión nueva traducción viviente. Acá estamos leyendo la NBI. En la NBI dice, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme, hablando Pablo, de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. A ver si en este ratito podemos leer ese versículo, pero lo vamos a buscar en la NTV. A ver si era en la NTV donde decía, bien, era el 6.14. 6.14. Y cuando uno quiere estudiar un versículo, por ahí lo bueno está en buscarlo en diferentes versiones, al menos en 3. En cuanto a mí, estoy en la NTV, Nueva Traducción Viviente, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Que sea esta nuestra forma de vivir.
así como lo dijo el apóstol Pablo, pongámonos acá en el lugar del apóstol Pablo y podamos vivir con todo interés que pueda haber del mundo, que yo no tenga nada que al mundo le interese. Entonces, si somos de alguna manera objeto de burla, bienvenido sea, porque el mundo no tiene que tener interés en nosotros, y mucho menos nosotros debemos tener interés en las cosas del mundo, porque estamos en otro reino, no en el reino de este mundo. Muy bien, hermanos, ¿sí? Ahí yo lo que voy a hacer en este momento es cortar y volver a conectarme para comentar si alguien me quiere preguntar algo, pero ahí estoy cortando porque se va a terminar la grabación, ¿sí? Pero yo en este momento ahora vuelvo enseguida, les pido que se vuelvan a conectar y ahí conversamos sobre estos temas.